Buenas tardes con todos, con todas. Doctora Beatriz Merino, ex defensora del pueblo y junto con Rolando probablemente la principal promotora, impulsora y convencida de la necesidad que el país, a través de la Defensoría, tenga y en el futuro continúe conociendo, penetrando en las dificultades de los conflictos sociales en el Perú. Este segundo fórum se llama Perú en Diálogo. Y qué oportuna la frase, en un contexto como el que vivimos, en un contexto crispado, donde a veces resulta difícil, complicado, los propios peruanos ponernos de acuerdo. Sí, la Defensoría del Pueblo ha sido la institución que tempranamente detectó, entendió la importancia de comprender la relevancia que tiene el diálogo, el impacto que tiene el diálogo para poder solucionar los conflictos. ¿Y cómo es que los conflictos afectan los derechos fundamentales? ¿Cómo es que los conflictos tienen un enorme costo social? ¿Cómo es que los conflictos debilitan la institucionalidad? ¿Y cómo es que si no los entendemos, los atendemos tempranamente y los sabemos gestionar, cómo es que pueden tener una afectación enorme en decenas, en miles, en cientos de miles e incluso en millones de personas? Y no exagero. Y no exagero porque a lo largo de estos más de 10 años hemos visto miles de conflictos, pero no necesariamente el número nos puede dar noticia del impacto que puede tener un conflicto. Fíjense que solo el año 2017, un solo conflicto, la huelga de profesores, afectó a millones de niños. Un solo conflicto. Un solo conflicto puede dar cuenta de la agresividad, de la violencia, pero también de la afectación de millones de jóvenes. Estas son las cosas que tenemos que entender y yo quisiera hoy decirles a ustedes que en el Perú solemos olvidar las cosas y no tenemos memoria y menos gratitud para las instituciones y para las personas que han contribuido a generar institucionalidad y a consolidar derechos. Y por eso, en estos minutos de inauguración, yo quisiera rendir un homenaje a la ex defensora del pueblo, a Beatriz Merino, que está aquí con nosotros, porque fue ella, en su gestión, que se creó la adjuntía de conflictos, de gestión de los conflictos. No obstante que ya había, desde luego, una tarea que se venía haciendo. Y también a Rolando, porque Rolando fue el primer adjunto. Pero además ha estado todos estos años en la Defensoría, fue algunos meses al Ejecutivo, pero hoy está de regreso entre nosotros, nuevamente conduciendo esta institución. Por eso, estas primeras palabras quisiera rendirle homenaje a ambos, pero al mencionarlos a ellos, a todos aquellos que han pasado por la institución y que han contribuido y que han hecho que el Estado ya en su conjunto comprenda que es importante crear cierta institucionalidad para poder entender, para poder gestionar, para poder resolver los conflictos. Ese solo hecho ya es un aporte fundamental. Puedo decirlo muy rápido, porque en el itinerario, digamos, de un país, de la vida de un país, 10 años no es nada, tal vez, o 15 años no son nada, pero en la vida de las personas es un buen tramo de tiempo. Por eso,
Creo que hay que reconocer el esfuerzo de la Defensoría, el esfuerzo de este grupo humano, el esfuerzo de quienes lideraron, y la tarea nuestra ahora es continuarla. Y por eso quiero decirles también que en la Defensoría, haciendo este reconocimiento, le estamos dando un nuevo impulso. Estamos tratando de echar mano de otras herramientas y también de enfoques complementarios. Solamente quiero adelantarles uno, porque tal vez luego tenga oportunidad de volver a intervenir. Miren qué importante sería que en los procesos de atención de los conflictos, de gestión de los conflictos, pudiéramos tener la mirada de la mujer. Si la mujer pudiera participar en el proceso de atención de los conflictos, en las mesas de diálogo, la realidad sería muy distinta. Porque a menudo los hombres tenemos una lectura distinta del conflicto. Las mujeres miran el conflicto de otra manera y están movilizadas por otros intereses y ponen otras prioridades. Por ejemplo, es uno de los elementos que desde el punto de vista de esta gestión hay que introducir en la prevención, en la gestión y en la solución de conflictos. De este y de otros temas, estoy seguro, el día de hoy van a hablar todos nuestros invitados y al final del día estoy seguro que vamos a salir enriquecidos, fortalecidos por esta visión de los conflictos. Con estas palabras doy por inaugurado este nuevo evento sobre Perú en diálogo, atención de los conflictos. Gracias. Quisiera aprovechar estos minutos para agradecer a nuestros invitados que con su experiencia y conocimiento han venido a consolidar, a reforzar lo que ya a lo largo de los años hemos venido aprendiendo sobre los conflictos y sobre el diálogo. Y agradecerles también a ustedes la paciencia de habernos acompañado todas estas horas en este, como digo, importantísimo tema que nos implica y nos involucra a todos en el país. A título de resumen, quisiera decir algunas palabras que recogen las reflexiones que se han mencionado aquí. La primera de ellas es que está claro que la forma como resolvamos los conflictos nos definen, nos perfilan como sociedad, como democracia, como colectividad. Y no obstante que la palabra diálogo no está recogida literalmente en la Constitución, creo que todos vamos llegando a la conclusión que es una suerte de presupuesto, de base, de piso, de una sociedad y de un Estado de derecho. Pero el diálogo y el conocimiento respecto de cómo se previenen los conflictos, cómo se solucionan los conflictos, no va a venir de la noche a la mañana, sino va a ser todo un aprendizaje. Y hoy día hemos dado pasos significativos, conducentes a la construcción de un conocimiento sobre el diálogo. Y en esa línea quisiera decir también que es importante las cosas que se han mencionado, como por ejemplo, que si bien es cierto el Estado ha avanzado, hay todavía una debilidad institucional que tenemos que ir fortaleciendo. En mis primeras palabras, hace un par de horas atrás, yo decía que los periodos de tiempo en la vida de una persona son apenas minutos en la vida de un país. Pueden haber pasado 15 años en la construcción de esta institucionalidad a partir de la Defensoría del Pueblo, pero eso es apenas una pestañeada, un latido de corazón en el itinerario vital de un país. ¿Hay cosas por hacer? Sí, desde luego hay mucho por hacer. Y lo que hay por hacer todavía va a ser complicado, pero yo creo que se ha avanzado.
pero eso no de ninguna manera puede hacernos creer que lo que viene no va a ser difícil. Por ejemplo, me pongo a pensar un instante en también lo que mencionábamos hace unas horas. ¿Qué tanto hemos contribuido a que la mirada de la mujer, el concurso de la mujer, esté presente en el diálogo? Me gustaría que el próximo año, que dentro de 2 o 3 años, el balance sea distinto, porque yo estoy absolutamente convencido que cuanto mayor participación le demos a las mujeres en la prevención del diálogo, en las mesas de diálogo, vamos a tener resultados muchísimo más satisfactorios. Porque, insisto, la mujer tiene una mirada diferente, una mirada distinta. Está motivada y movilizada por otros intereses. Y a menudo estos son mucho más sociales y mucho más altruistas. Por lo tanto, ahí creo que hay una tarea por hacer, hay un pendiente en nuestra agenda. También hace unas intervenciones atrás, Roque Benavides nos hablaba de cómo iba a ir creciendo la economía, la importancia de la minería. Y yo quería compartir con ustedes una cifra. En los próximos, si crecemos al ritmo que vamos creciendo, es decir, más o menos al 3%, vamos a duplicar nuestro Producto Bruto Interno en 23 años. Pero el 2025 vamos a ir camino a los 40 millones de habitantes, más o menos. Pero para el 2025 habremos tenido necesidad de crecer en un 35% en los servicios públicos. Salud, educación, transporte. Eso sin contar las brechas que todavía tenemos. Entonces, hay un enorme desafío por hacer un esfuerzo y trabajar por el diálogo, porque si no trabajamos por el diálogo, si no aprendemos a tener una cultura de diálogo, la posibilidad del crecimiento va a ser muy remota y la posibilidad de conflictos va a ser aún mayor, justamente por las brechas que tenemos y por las cifras que les estoy dando respecto al crecimiento de las necesidades que vamos a tener. Entonces, es fundamental que construyamos una sociedad basada en el diálogo. Y eso me lleva a otra reflexión. ¿El diálogo solo es posible si entendemos lo que nos dice Ketty Marcelo? Si podemos mirar al otro y podemos reconocernos en el otro. Si podemos identificarnos en el otro y no lo vemos como alguien extraño, distante y ajeno a nosotros, a nuestra realidad y a nuestros intereses. Solo si nos podemos reconocer en el otro, vamos a poder establecer ese diálogo, ese puente. Y esa tarea no es fácil cuando queremos mirar con una mirada centralista, etnocentrista y a partir solo de nuestra visión y de nuestros intereses. Otra cosa y otra reflexión que viene muy a colación de lo que vengo diciendo es que el Estado necesita también una mirada, un enfoque y no varios enfoques, un enfoque unívoco. Porque muchas veces dentro del Estado distintas instituciones tienen miradas diferentes. De manera que ahí también hay un desafío que no es poca cosa, es muy difícil en el Estado, sobre todo por el carácter tan precario y tan temporal del funcionario público. No digo precariedad en términos de su conocimiento, sino precariedad en términos de su temporalidad. Salvo los gobernadores regionales, los alcaldes, el defensor del pueblo, el presidente, bueno, no sé si el presidente de la República, que hemos cambiado de presidente de la República hace 2 años, pero la mayoría de funcionarios, los ministros, tienen un periodo de tiempo muy breve que no les permite una continuidad.
Entonces, la tarea para ellos es muy, muy difícil. Como ven, hay muchísimo por hacer y hay que exhortarlos, hay que contribuir a todos aquellos que se involucran y tienen como responsabilidad y competencia trabajar en la prevención, trabajar en la gestión de conflictos, trabajar en la construcción del diálogo. Este evento, eventos como estos, yo creo que son un paso positivo. El hecho de que estén ustedes aquí es de verdaderamente significativo y provechoso para la sociedad y para el país. El próximo año espero volver a verlos, espero volver a escuchar a los funcionarios, a las autoridades, a los representantes de la academia, que nos traigan los avances que a lo largo de ese periodo habremos logrado. Muchas gracias.